en el Congreso de la República, que no está aprobado aún, con el congresista del Frente Amplio, Lenín Bazán. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches, a través de Exitosa y de tu persona, la verdad, saludar a todos los ciudadanos, en especial a los asociados de los deudores de estas entidades financieras. Es cierto, existe un dictamen ya dentro del dentro de la Comisión de Economía, también dentro de la Comisión de Defensa del Consumidor, y está también agendado en el Pleno del Congreso. Y estando agendado dentro del Pleno del Congreso, ya sabemos que el presidente del Congreso y algunas bancadas ya se han reunido con el presidente de la República para ver cómo llegan supuestamente a un consenso dentro de este tema, ¿no? Ya, pero congresista Bazán, estamos ya cerrando el mes de septiembre. Mañana es el último mes del noveno mes del año. Pero este tema, por ejemplo, del dictamen aprobado para congelamiento de deudas durante 3 meses, esto data del mes de julio, quincena más o menos del mes de julio, que ha sido aprobado. Correcto. Y hasta el momento no es puesto en debate para aprobación en el Pleno. Ya pasó julio, agosto, septiembre se nos va. ¿Tanto le cuesta al Congreso de la República actuar en la facultad constitucional de la autonomía que tiene para que pueda tomar una decisión a favor de los peruanos que deben a los bancos y que no hay forma de pagar por la crisis que están atravesando? Ese es el problema cuando entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo y sobre todo las entidades bancarias se genera una suerte de negociación política, ¿no es cierto? Y como tú dices, no se está actuando con autonomía y no se está actuando haciendo prevalecer el bien común de las personas. Y mira, hay algo importante que tiene que darse cuenta la población ahora. Este dictamen tampoco es, a nuestro parecer, es la salvación de quienes están ahorita esperando que sus deudas, por ejemplo, se difieran sus pagos hasta el año 2021, porque para nosotros este año, la verdad, lo vamos a sufrir la crisis de manera crisis muy fuerte, y todo el año. No se trata de 3 meses nada más, tal como dice este dictamen, o por 90 días. Sí. Se trata de todo este año y que debe diferirse los pagos hasta el año 2021. Y este dictamen está casi sosteniendo lo que el presidente de la República dijo desde el inicio, apelando a la voluntad empresarial, apelando que la Superintendencia de Banca y Seguros invoque a la voluntad de los bancos para ver de qué forma reprograma las deudas o de qué forma no les cobra intereses moratorios o compensatorios. Pero congresista Lenin, ya ampliamente hemos hablado que el Banco Central de Reserva no cumple con su papel, a pesar que su ley orgánica le obliga, no le dice si quieres algo, si quieres no, le obliga a fijar tasas máximas de interés, le obliga a establecer márgenes sobre los cuales los bancos deben moverse y no dejar una cuestión discrecional de los bancos. Te cobro el 20%, te cobro el 90% y que la gente decida si se va el 90% del interés anual o se va el del 110% de interés anual. No ese es el criterio de la ley orgánica del Banco Central de Reserva. Pero a pesar de que el Banco Central de Reserva no cumple, esperábamos que al menos el Congreso cumpla con esa función de permitir el congelamiento de deudas bajo ciertos parámetros para que los peruanos puedan sobrevivir en tiempo de crisis, porque llega el momento de pagar la deuda, y le pongo en ese contexto, llega el momento de pagar la deuda y el peruano dice, oye, debo al banco, pongamos, 700 soles de mi cuota, pero además debo dar de comer a mi familia. ¿Qué hago? ¿Le doy de comer al banquero que gana miles de millones de soles de utilidades o le doy de comer a mi familia que estamos sobreviviendo con el poco ingreso que recibimos? Es una disyuntiva muy fuerte y es lógico que el peruano va a decir, prefiero que mi familia coma, pero vas a tener al banco acosándolo por teléfono, por correos electrónicos o con cartas notariales, hasta de procesos judiciales próximamente en tu contra. Esa es una situación que ni siquiera el Congreso ha sido capaz de asumir, congresista Bazán. Sí, y nosotros le hemos solicitado de que se priorice este tema en la agenda del Pleno, pero hay que tener algo en cuenta. Como tú dices, los banqueros se llevan miles de millones de soles y encima todavía no quieren pagar sus deudas tributarias como lo ha estado viendo el caso de Scotiabank, más de 1.000 millones de soles. Sí. O sea, es una sinvergüencería de parte de las empresas y que siguen haciendo incidencia política en el gobierno y también a través de la Constitución. Ahí es donde nosotros decimos también
a la ciudadanía de que hay un proyecto de ley, el 5904, que habla sobre el tema de la usura. Mejor dicho, hay un dictamen que habla del congelamiento de deudas, pero hay otro proyecto de ley que todavía no se dictamina y debería de dictaminarse en la Comisión de Economía, donde se fija una tasa de interés tope, no solamente para época de pandemia, sino después de la pandemia, donde tenemos la verdad, donde los bancos están exagerando, cobrando sobre tasas de interés al respecto. Entonces, ese es otro tema que se tiene que ir trabajando. Hay que tener claro, por eso es bueno... No, pero está bien, congresista Bazán. Y yo sé, congresista Bazán, que su bancada no es la única del Congreso y que usted tampoco es el único que puede y que tiene que dar solución. Hay 130 parlamentarios, 130 cabezas, son varias bancadas las que tienen que ponerse de acuerdo. Pero es tan difícil consensuar cuando se trata del bolsillo del peruano y no del bolsillo de grandes empresas. Y hemos visto cómo es que anteriores congresos facilitaron, por ejemplo, la condonación de deudas a grandes empresas, caso Latam, que en su momento en el Congreso pasado disuelto emitieron normas a favor de condonaciones de deudas. En el caso de las tragamonedas, igual. Entonces, ¿cómo es posible que el Congreso no se pueda poner de acuerdo en el tema de reprogramación y de disminución de las tasas de interés? Que todos conocemos y repetimos hasta el cansancio, son tasas criminales que no existen en ninguna otra parte del mundo más que en el país. ¿Por qué les cuesta? Por ejemplo, Frente Amplio, ¿con quién ha consensuado? ¿Con quiénes han conversado para que se pueda priorizar este tema, congresista? Mira, lo que yo creo que por qué no se encuentra un consenso y la voluntad política, porque más se está pensando en las obligaciones crediticias con las empresas financieras, como lo vuelvo a reiterar, que el bienestar común de la población. Y porque, mira, en los dictámenes se expresa la voluntad de los muchos congresistas y bancadas, donde dicen y se atemorizan y tienen miedo de ir contra lo que la Constitución en estos casos es la verdad insensible pese a la crisis que estamos viviendo, porque dice que según la Constitución no podemos meternos en los contratos privados que los bancos han asumido con sus clientes y que estaríamos violando la Constitución. Entonces hay ese temor, hay que si lo dictamino, no lo dictamino, lo debato en el Pleno o no lo debato en el Pleno, cuando vemos la verdad, la necesidad que tú lo mencionas y lo compartimos. Por ello es que la población tiene que entender que esta Constitución nos está perjudicando enormemente y siempre va a sacar la cara para las grandes empresas bancarias en este caso y no para la población. Pero yo considero que en estos casos la propia Constitución te puede dar una herramienta legal, un principio que es el bienestar común, que está por encima de todas las cosas. Y en ese sentido debemos de sacar a la luz. Pero ya empezó la negociación, pues. ¿Cuáles son las bancadas que están negociando con el gobierno para que supuestamente lleguen a un buen entendimiento en el tema de reprogramación de deudas y disminución de tasas de interés? Mira, hasta ahora no tenemos claro el tema de Acción Popular, ¿no? Que ya se acercó al presidente del Congreso, que es de este partido, de Acción Popular, y algunos dirigentes de Acción Popular congresistas han salido a decir, no dicen cuál es su posición, si van a votar a favor o en contra, pero dicen que lo van a hacer en bloque y como partido. No sabemos cuál es. Ese silencio es un poco, la verdad, preocupante. Y lo otro es de APP. APP ya se sentó y ha salido públicamente a decir que sobre este tema la ONP, la AFP y congelamiento de deudas van a tener una posición bastante particular, pensando en la estabilidad económica, que no haya crisis financiera, que es el discurso del gobierno actualmente, y eso es preocupante. Y yo creo que es un momento importante en esta crisis en dar leyes que realmente cuestionen a la Constitución, cuestionen el status quo y el interés de las grandes empresas, para que vean que eso se debe debatir, debe ponerse en agenda, para que de acá en adelante se hagan los cambios que corresponden. ¿Y cuál es la posición del Frente Amplio? La posición de nosotros sí, por convicción, por principios, porque estamos de acuerdo en el bienestar general antes que de la gran empresa. Nosotros estamos insistiendo que este tema, este dictamen del congelamiento de deudas, ya se someta a la agenda del Pleno este próximo Pleno, este jueves o viernes que haya Pleno de esta semana, y se vote a favor. De la misma forma se dictamine la ley contra la usura, porque es una forma de explotación del hombre por el hombre, y también se pase al Pleno para votar
a favor de esta ley y la verdad el Banco Central de Reserva limite este cobro de intereses que hasta la fecha está haciendo. Bueno, y el gobierno dijo que mañana en sesión de Consejo de Ministros van a abordar justamente esta problemática. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Más o menos conoce hacia dónde va la posición del gobierno? Porque lo último que conocemos es que la SBS hace unas semanas atrás ha dispuesto una circular para que los bancos puedan revisar la situación financiera de cada cliente y en 7 días darle una solución. Y si la solución implica, por ejemplo, disminución de la tasa de interés, disminución de la cuota, aplicarla. Pero claro, esos parámetros tienen ciertas trampas, ciertas condiciones, letras negritas, que no le explica exactamente la SBS y que eso queda facultad directamente de la entidad financiera. Pero ¿qué otra cosa más tendría que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que sabe usted? Yo lo que creo que debe hacer Vizcarra y todo el Consejo de Gobierno que se va a reunir mañana, imitar lo que las cooperativas han hecho en esta pandemia. Por ejemplo, ¿cuáles? Las cooperativas de ahorro y crédito. La gran mayoría de cooperativas de provincias y regiones, si quieres hagamos una lista, como la San Lorenzo, como la León 13, por ejemplo, la región La Libertad, y una serie de cooperativas a nivel nacional que han diferido sus pagos hasta el enero del 2021. Y ellos no se han puesto a cuestionar si es constitucional o no es constitucional. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de sus, en este caso, deudores o prestamistas son sus socios. El modelo es diferente. Es un modelo asociativo, cooperativo y no individualista como lo tiene la entidad financiera. Y lo han hecho. Y no han tenido que decir, oye, la Constitución no me lo permite. Lo que va a hacer Vizcarra mañana con el Consejo de Gobierno es apelar a la voluntad de la empresa, porque no tiene otra salida y no son capaces de decirnos que van a enfrentar o van a cambiar la Constitución. Entonces, eso es lo que le queda, no hay otra, usar a la SBS para llamar a la voluntad de los bancos. Ese es el tema, y que la población lo tiene que saber. No es que acá el presidente fuera bueno, yo creo que la población está esperando o piensa que el Congreso de la República o el Ejecutivo va a decir, bajo orden de mando, bancos congelen las deudas. No va a pasar eso, no va a pasar eso. Pero tendría que pasar. Ahora no han sido capaces de enfrentar. Tendría que pasar. Tendría que pasar. Cambiar la Constitución. Pero claro, porque con eso está basando. Por ejemplo, lo que mencionaba al inicio de la entrevista, que el tema de estas tasas de usura que cobran los bancos es una lucha, una bandera de Exitosa Perú. Porque es una problemática que constantemente hemos conocido, hemos recibido de iniciada la pandemia, cuando conociendo las restricciones laborales y los despidos masivos que comenzaban a generarse, la gente nos llamaba y nos decía, tengo una deuda en el banco, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo la voy a hacer? Y el gobierno, por la falta de planificación, falta de visión, de anticiparse a la crisis, nunca pudo prever este problema. Solamente había invocado un tema de reprogramación durante 3 meses. Los bancos han aprovechado esos 3 meses para que te eleven más los intereses, para que pagues más altas cuotas, lejos de beneficiarnos. Y el gobierno ha guardado sepulcral silencio. Y el Congreso luego dijo, tranquilidad, hemos llegado, nosotros vamos a solucionar. Ya se nos va el año y el Congreso no lo soluciona. Y estamos dejando que mañana el gobierno tome por su propia cuenta la solución a este problema cuando el Congreso también tiene facultad constitucional para poder legislar. ¿Por qué el Congreso ha renunciado a esa facultad, congresista Bazán? Si ya tienen dictámenes aprobados, tienen los proyectos, tienen la herramienta constitucional para que hagan prevalecer el derecho ciudadano porque ustedes representan a la población. Son el poder del pueblo en el poder legislativo. Sí, y como vuelvo a reiterar, y las expectativas de la población tienen que ser tales que se ajusten al marco normativo constitucional que existe, que la verdad, reitero, no está hecho para la gente, para la mayoría de personas. El marco constitucional no está hecho para la mayoría de personas. Si ustedes creen que el Congreso de la República mañana aprueba esta ley y va a ordenar a los bancos que no les cobren por 3 meses y que esos intereses que tanto reclaman, que siguen creciendo, moratorios, compensatorios, se les va a perdonar por varita mágica de una ley. No va a pasar eso. Está pidiendo este dictamen que la Superintendencia de Banca y Seguros pida a los bancos voluntariamente vea esta situación o solucione esta situación. Entonces, acá hay un tema más de fondo. Por eso, la verdad, yo comparto
el pedido de la población y comparto el pedido de este medio de comunicación de Exitosa, que siempre nos ha abierto las puertas para hacer llegar a nuestros reclamos, como ha sido con las deudas, el pago de las grandes deudas tributarias. De hecho que sí, pero mira tú, lo que se está trabajando a nivel del Congreso tampoco es la última rueda del coche o la máxima solución al problema, porque la Constitución no lo permite. Ya, pero congresista Bazán, yo le pongo la cosa en concreto. Siempre van a salir con el argumento de que el sistema no lo permite, pero también la conclusión es de que el sistema son ustedes. Ustedes hacen el sistema. Así es. El sistema son ustedes como políticos. El sistema es el Congreso. El Congreso se ha permitido el funcionamiento de ese sistema perverso en contra de los intereses de la población. Ustedes son el sistema y ustedes lo pueden cambiar si es que tienen voluntad política. Correcto. Sí es, así es. Y es ahí, el Frente Amplio ya presentó un proyecto de ley. Así como Vizcarra convocaba elecciones para el 2021, el 11 de abril, debería convocar a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Si en un momento nos dijeron, no podemos meternos o intervenir en regular los precios ante el incremento excesivo de los medicamentos, porque la Constitución no nos permite, dijo el exministro de Salud. Muy bien, pues, tienes una razón, ahora tienes otra razón, y N razones existen para que, tras lo que el Congreso puede aprobar, como tú dices, modificar el artículo 206 de la Constitución, para que el 11 de abril del 2021 se esté convocando una asamblea constituyente para una nueva Constitución. Bien. Sí se puede, como tú dices, pero hay procedimientos. Y desde acá, igual, yo creo que esa aprobación del dictamen de congelamiento de deudas que se haga esta semana va a ser un llamado de atención, un jalón de orejas enorme al Ejecutivo, a la SBS y a los bancos que en este momento no quieren perdonar pese a la crisis que vivimos. Bien, congresista Bazán, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Solamente quedo con una reflexión para ir a la pausa. El sistema es la clase política de turno que se encuentra en el poder. Y si hay pasos que aplicar para que se proceda con el congelamiento de deudas, es cierto. Pero la forma como se devolvió el aporte de los trabajadores afiliados a la AFP es el claro reflejo que cuando se quiere hacer algo, se lo hace, porque el sistema es el Congreso, el sistema es el Ejecutivo, y ellos mismos pueden cambiar este sistema tan perverso que nos afecta de manera vil a todos los peruanos. Vamos a la pausa y regresamos con el bloque Emprende Exitoso con Nano Guerra. Prepárese.